Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados hoy, jueves Zoom Internacional. Tenemos aquí a nuestro hermano Mario Muñoz, nuestro hermano desde Buenos Aires, Argentina, específicamente la región Rafael Castillo. También tenemos a los otros hermanos, sean todos ustedes bienvenidos, tanto tiempo sin verlos, mis hermanos queridos. Ahí nuestra hermana Vanessa Rossi, diaconisa ahí. Mi hermano le dice, ¿y cómo? ¿Y qué? ¿Pastora? No. Nuestra hermana es diaconisa. Ella ahí adelante, ahí en todas las líneas de batalla, sirviendo para el Señor Jesucristo, para este ministerio. Por misericordia de Dios. Muchas gracias, mi hermana Vanessa, por arduo esfuerzo, trabajo. También nuestro hermano, amigo y pastor, Daniel Rivero, también ahí batallando, al frente de batalla. Su señora esposa, Gisela, un abrazo, levante la mano para que la vea. Ahí tenemos también www.biblialibre.org /Argentina. Mi hermano, yo me quiero congregar. Estoy en el sector ahí como que Rafael Castillo. ¿Tendrán una iglesia? ¡Claro que tenemos! Falta de confianza, métase a la página. Ahí tenemos las fotos, tenemos bautismo, tenemos Santa Cena, tenemos... Mi hermano, usted conéctese, no esté divagando, no vaya ahí a la iglesia de la esquina. Esos son adventistas del séptimo día, ni se meta ahí, eso es una secta, ni se meta. Un abrazo también para Facundo, ahí levante la manito mi hermano Facundo, ese Facundo, Dios me lo bendiga. También para José Lo Errante, Melvin Eliazar, Georgina, un abrazo a Georgina, David Mamani, Alexis y para todos los hermanos que se van a conectar y van a ver esta transmisión por diferido. Damos gracias al Señor por este espacio que Él permite. Imagínense, estamos desde arriba, New Jersey, hasta abajo, todo el sector de Argentina, ahí hasta la Patagonia. Pero eso no es un impedimento. Dios bendiga a la hermana Rubí, por cierto, no le había saludado, perdónenme. Eso no es un impedimento, ¿por qué? Porque Dios mismo ha permitido la tecnología para que podamos usarla de una manera apropiada. Alguien dijo por ahí, no, pero es que las antenas 5G que van a dar el cáncer, que es parte de la marca de la bestia, mentiras del diablo. El problema no es lo creado. ¿Por qué? Porque nosotros optimizamos los recursos que Dios nos ha dado de la manera apropiada para su gloria. Recuerden eso. Pero bueno, sin más preámbulos, quiero dar paso a mi hermano Marito. Dios te bendiga. ¿Cómo has pasado? Tanto tiempo que no te había visto. Sé que has estado muy ocupado en las labores del ministerio. Pero bueno, ahí vamos batallando. Estamos en las mismas. Bienvenido. Puede habilitar su micrófono ante todo, si desea, ¿no? Para que se escuche un poquito más claro, mi hermano. Bueno, Dios lo bendiga a todos mis hermanos. Gracias, David. Gracias a todos por estar acá presente. Hoy vamos a estar, digamos, en esta reunión donde vamos a estar compartiendo una enseñanza que quizás la hemos escuchado muchas veces, pero hoy quiero tomarla desde otro punto de vista que quiero que juntos la podamos analizar y entender mejor para poder llegar a comprender bien qué es lo que el Señor quiere de nosotros. He tratado de buscar, digamos, un significado a lo que vamos a transmitir hoy. Y intitulé este mensaje cómo hacer lo que debemos hacer y a veces no hacemos. Qué nombre medio raro o qué trabalengua me podrán llegar a decir. El tema es que muchas veces nosotros tenemos esto, no sabemos cómo hacer lo que debemos hacer y a veces lo que debemos hacer tampoco lo hacemos, ¿sí? Así que sin tanto preámbulo y porque no quiero robarle mucho tiempo a nuestros hermanos de acá de Argentina, que ya es una hora bastante avanzada y no quiero extenderme demasiado, he tratado de resumir el mensaje lo máximo posible. Vamos a dar comienzo, ¿sí? Le voy a pedir, digamos, a nuestro hermano, ya que está nuestro hermano Dani Rivero, si nos puede acompañar con una oración para comenzar esta palabra, y después a nuestro hermano David que lea el texto que vamos a compartir hoy. Hermano Dani. Bueno, gracias Mario, buenas noches, Dios te bendiga. Gracias ante que nada a los hermanos que están acá, bueno David, todos los hermanos que se han conectado hoy, que Dios los bendiga grandemente y agradecerle a Dios por este tiempo. Y bueno Marito, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, ante que nada, Padre te damos gracias, Señor, porque tu gracia nos sostiene, porque tu amor y tu misericordia está. También te queremos pedir en este tiempo, Señor, por la salud de nuestro amado hermano y pastor Edgar. Sé que el Señor está pasando un momento de gripa, pero sé que
Señor, te pedimos y oramos por su sanidad, porque es tu voluntad, Señor, que esté así, pero también nosotros oramos con fe para que tú lo alivies y se ponga pronto bien y esté dando la devocional, porque es mucha bendición para nosotros, Padre. Y también para que tú bendigas y a través de Mario, tu siervo, que tú hables hoy, Señor, en este mensaje. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y te damos gloria por todo, Padre. Amén. Amén. Bueno, el texto que vamos a estar compartiendo hoy se encuentra en el libro de Hechos, ¿sí? En el capítulo 8, a partir del versículo 26 al 40, ¿sí? Es un texto medio largo y lindo porque habla, digamos, de la evangelización de alguien y el bautismo inmediato. Por general todo lo tomamos como un bautismo y una conversión inmediata, pero hoy vamos a ver algunos detalles específicos. Así que si estás por ahí, mi hermano David, te voy a pedir que por favor nos leas el texto completo, así podemos ir entendiendo un poquito más qué nos quiere decir el Señor con esta palabra. Claro que sí. Bueno, la palabra de Dios, acompáñame ahí con vuestras Biblias, Biblia Reina Valera del año 1960, y la palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 40. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mucho delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso sus caminos. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, como ven, esta es una hermosísima historia de un evangelista predicando a un etíope. Pero vamos a comenzar haciendo un poquito de historia de la iglesia en ese momento. Para esto nos vamos a remontar al tiempo en que el Señor asciende, ¿sí? La iglesia comienza a crecer. ¿Cómo es esto? Si nos vemos, digamos que el Señor asciende, Pedro comienza, digamos, les ordena a los apóstoles que queden en Jerusalén para poder recibir el Espíritu Santo. Entonces, cuando reciben el Espíritu Santo, Pedro da su primer discurso y ahí se convierte. La iglesia comienza a crecer de tal manera que era de gran bendición. Esto lo podemos ver, digamos, en Hechos, capítulo 2, versículo 41, ¿sí? En adelante. Y dice así: así que los que recibían su palabra y fueron bautizados y se añadieron
en aquel día 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros en el partimiento del pan. Como vemos, la iglesia comienza a crecer y a crecer y a crecer. Esto causó, digamos, cierto recelo o indignación, digamos, en los principales de las sinagogas de ese tiempo, que hace que haya un arresto hacia los apóstoles. Luego, toda esta historia más o menos casi todos la conocemos, luego comienza a perseguirlos, como decía, los apóstoles, pero son liberados. Luego vuelven a predicar los apóstoles y ya no los arrestan, sino comienzan, digamos, a tener un poquito más de cuidado, ¿sí? Entonces comienza el tema de una nueva persecución un poco más severa, pero no hacia los apóstoles en forma directa, sino a los que estaban formando ya esta iglesia. Es ahí donde aparece un Saulo, un Pablo luego, a perseguir y a dar ferviente persecución, digamos, a los cristianos de esa época. Esto es para ir poniéndonos en la historia cómo es que Felipe llega, digamos, a predicar en ese lugar, ¿no? Saulo comienza a predicar y comienza a esparcir a todos los cristianos en todos lados. Esto llevó, digamos, a que haya avivamientos en otros lugares, como por ejemplo en Samaria, ¿sí? Esto lo vamos a ver de vuelta en capítulo 8 de Hechos, ¿sí? En el versículo 4, donde dice esto: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Acá tenemos cuando entra en función Felipe en Samaria predicando, ¿sí? Continuando, digamos, con la historia esta, es para ir introduciéndolo en el tema, mis hermanos. Comienza, digamos, Felipe a predicar y hay un gran avivamiento, ¿sí? Pero vamos a ubicar ahora a los personajes, que es lo que más nos interesa saber quién es quién. Felipe. ¿Quién es Felipe? ¿Quién es este etíope? Del etíope no tenemos mucho que hablar o que decir, porque la Biblia solamente habla de que es un oficial de la corte de la reina de los etíopes, y más que eso, que había llegado acá a Jerusalén a adorar. ¿Qué pasa? Acá tenemos un problema con los Felipe. Comenzamos a ver quién era este Felipe. Y vamos a buscar quién era este Felipe. Tenemos que empezar a buscar quién es este Felipe, porque muchos comienzan a confundir este Felipe con, pero Felipe el apóstol. No, si yo les digo esto, van a ver que no era Felipe el apóstol, y vamos a empezar a buscar uno por uno de los Felipes que aparecen, digamos, en la Biblia, ¿sí? Vamos con el primer Felipe que nos aparece en Mateo 14, ¿sí? Lo buscamos rapidito acá a Felipe. El primero que aparece es el Felipe número 1 en esta ensalada de Felipe que vamos a ver hoy. Y dice así en el capítulo 14 de Mateo en el versículo 3: porque Herodes había pretendido a Juan y le había encadenado y metido a la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Acá tenemos el primer Felipe, quien era el hermano de Herodes. Por ende, este Felipe no puede ser el que estamos hablando que evangelizó. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, todos me pueden llegar a decir, entonces, ¿el apóstol, mi hermano Mario? Yo creo que no. Y vamos a buscar, digamos, dónde es que está este Felipe, el apóstol, el que es elegido como apóstol. Y lo vamos a ver en el Evangelio de Juan. Permítame buscarlo rápidamente. En el Evangelio de Juan, acá lo tenemos, capítulo 1, en el versículo 43 y 44. Dice así, que el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló allí a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betania, la de la ciudad de Andrés y de Pedro. Este Felipe es Felipe el apóstol. Para que lo tengamos más presente, ¿quién es este Felipe el apóstol? Este Felipe el apóstol es el que había calculado
cuánto se necesitaba para comer, darle de comer a esos 5.000. ¿Me va siguiendo, no? ¿Quién es este Felipe? Bueno, hay una referencia más importante de este Felipe. Este mismo Felipe, ¿sí?, es el que más adelante hace que el Señor diga algo que demuestra más la deidad. Es el mismo Felipe que le pide al mismo Jesús, diciéndole de la siguiente manera. Esto lo leemos en Juan 14, en el versículo 8 y 9. Fíjense lo que dice. Jesús le dijo: tanto tiempo has estado con vosotros y me has conocido, Felipe. El que a mí me ha visto el Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Fíjense en lo que había provocado Felipe y quién es este Felipe. Ahora, entre toda esta ensalada de Felipe, ¿quién es el Felipe que nos vamos a estar hablando hoy? Felipe es, en fin, uno de los diáconos elegidos en el capítulo 6, ¿sí? Cuando se eligen a los diáconos. Acuérdense en que los apóstoles tenían, digamos, que predicar la palabra y la iglesia había crecido en número y le encomienda, digamos, que cojan algunos de esos hermanos para poder ser llamados como diáconos. Es acá la elección. Y fíjense en lo que dice en el Hechos 6, y acá es donde aparece el Felipe que estamos buscando. En el versículo 6 dice: y agradó a la propuesta de la multitud para que eligiesen otras personas, a otros hermanos, para que eso, y dice así el capítulo 6, el versículo 6. Y agradó la propuesta de las multitudes y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, y al Espíritu Santo, y a Felipe también, ¿sí? Sigue el versículo, pero lo que nos interesa acá es encontrar a este Felipe. Ahora ya tenemos ubicado, digamos, quién es Felipe, quién es realmente. Felipe es este hermano que es el diácono, que después de la primera persecución comienza, digamos, a irse y se va hacia Samaria. Samaria tiene, digamos, un avivamiento tremendo, un avivamiento muy fuerte, donde el Señor comienza, digamos, a actuar de mil formas distintas a través de estos ministros de Dios. Entonces ya tenemos ubicado en la historia el tiempo y quiénes son los personajes, ¿sí? Perdonen, digamos, si voy un poquitito rápido, es que no quiero estar mucho tiempo, esto tiene una explicación muchísimo más larga, pero vamos a ir lo más rápido posible para no extendernos en los horarios. Felipe, digamos, era uno de los diáconos que llega a Samaria y comienza a evangelizar. Y acá vamos a empezar a ver ahora cómo comienza a evangelizar, cómo lo hace Felipe. Y acá está nuestra primera interrogante de la palabra: ¿cómo hacer lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Es llevar la palabra. ¿Qué es lo que debemos hacer? Es predicar. Y Felipe nos demuestra algo muy interesante, cómo hacerlo. Yo sé que este capítulo 8 habla mucho del bautismo y todo eso, y es verdad, pero también nos deja ver algunas cosas interesantísimas para que podamos entender y aprender el cómo se hace una prédica, una evangelización, ¿sí? Y vamos a empezar a desmenuzar algunos versículos. Y empezamos por el 26, que dice así: y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino del desierto de Jerusalén. ¿Me siguen hasta ahí? A Gaza, al cual es desierto. Presten atención, no sé si han prestado atención a esto. Fíjense, Felipe está atento. Uno de los puntos importantes que debemos tener nosotros para poder llevar la palabra de Dios: estar atento al servicio y al mandato del Señor. A veces estas instrucciones o mandatos del Señor parecen un poco locas para nosotros humanos. De verdad lo parecen muy locas. Yo puedo contar experiencias muy locas, de verdad le digo. Felipe podría haber dicho en este momento, decir: Señor, al desierto voy a ir. ¿Qué voy a predicarle? ¿A las arenas? ¿A las piedras? ¿A qué le voy a decir allá? Pero no hizo eso Felipe.
¿Qué es lo que hizo Felipe? Entonces, dice en el versículo 27, Felipe se levantó y fue a donde lo habían mandado. Mis hermanos, primera cosa que debemos tener en cuenta para qué es lo que debemos hacer. Atentos, atentos a lo que es la voluntad del Señor y la orden del Señor. Y no importa dónde nos toque ir, aún al desierto mismo, porque no sabemos lo que nos puede llegar a encontrar o encomendar el Señor ahí. Resulta, miren, le voy a contar una anécdota muy personal que me tocó vivir con el hermano Edgar, acá en Argentina. Para que los que conocen Argentina podría ser un poco más fácil entender, pero voy a tratar de ubicarlos a todos porque estamos en distintos países. Si conocemos y hemos nombrado, digamos, la favela, el lugar, decimos que es, wow, la favela, una zona de vándalos, de delincuencias y demás. Recuerdo que yo estaba con mi hermano Edgar, me ha tocado vivir con el hermano Edgar un discipulado de 24/7 durante 30 días. Algo maravilloso que el Señor me regaló y fue fantástico eso. Yo recuerdo que un día estando en un parque, después de estar predicando aproximadamente como 8 horas, mi hermano Edgar había quedado mudo prácticamente de tantas horas, ahí donde lo conocimos nuestro hermano Daniel. Me llega un mensaje pidiéndome que nos presentemos en un lugar muy raro, desértico, que no, yo no decía, a ver, ¿dónde es esta zona? Es un lugar como una favela, un lugar donde las casas son extremadamente precarias, donde las casas, no había pavimento, no había nada. Y yo agarro y digo, a ver, esto debe ser broma, ¿cómo voy a ir ahí? ¿Cómo voy a llevar a un hermano de Colombia a un lugar que yo sabía que era un desierto, que era, digamos, como un basural prácticamente, y no tener, digamos, ahí una seguridad de lo que podía llegar a pasar? Yo me acuerdo en ese momento que le cuento al hermano de Edgar, mira, Edgar, tengo una petición para poder ir a predicar a una iglesia. Ustedes lo ven al hermano Edgar así todo muy elegante, pero van a ver, digamos, las cosas que ha hecho Edgar, es tremendo, ¿sí? Hoy voy a sacar un montón de trapito al sol, así que no se pierda, quédese hasta el final porque voy a empezar a contar cada detalle de los miembros de Biblia Libre que se van a sorprender. Bueno, el hermano Edgar, así tan elegante como lo ven, yo le agarro y le digo, hermano Edgar, mire, tenemos esto, pero queda en un lugar medio, así que lo vamos a anular. El hermano Edgar agarró automáticamente, me clavó los ojos y me dijo, en ninguna manera, a ese lugar tenemos que ir. Pero Edgar, mira que es un lugar medio raro, desértico, no hay ni siquiera señal, no hay nada, apenas hay una luz. Le digo, ahí hay que ir, hermano. Para eso nos mandó el Señor. Y yo dentro mío, mis hermanos, soy sincero y claro con esto, decía, señor, este hermano está medio loco, el café de Colombia le cayó mal. El café de Colombia viene malo, decía yo, porque ¿cómo va a querer ir este hermano ahí, al medio de ese lugar, que no hay nada? De en serio le digo, mis hermanos, yo, en mi pobre pensamiento humano, decía, no puede ser que quiera ir ahí. Pero bueno, el Señor, digamos, así lo quiso y fuimos. Mis hermanos, en el lugar donde nos tocó ir con el hermano Edgar, recuerdo hasta como hoy día donde más aprendí. Era un lugar donde las calles de verdad eran de tierra. Yo dije, un día antes dije, Señor, antes de ir para allá, ¿puedo pasar por la armería? ¿Puedo ir a buscar un casco y 2 chalecos antibalas? Porque donde íbamos era muy heavy, mis hermanos, era heavy de verdad. Y hermano Edgar, le insistí el otro día y le digo, Edgar, mira que vamos a un lugar así. Hermano, ahí hay que ir. Edgar insistía y yo no podía negarme. Entonces agarramos y vamos al medio de ese desierto, casi de tierra. Las paredes eran de ese lugar donde fuimos un ladrillo apenas pintado. El techo eran chapa, uno de madera, uno de cartón, uno de chapa oxidada y demás. Los tirantes eran casi podridos de donde estábamos. Recuerdo que había perros sarnosos, ratas caminando por todos lados y basura. Yo, Señor, decía, Señor, cuida mi auto, por favor, porque de acá no salimos. ¿Sí? Saben, mis hermanos, ese día fue de tanta bendición para esos hermanos que haya llegado la palabra.
A veces nosotros nos ponemos en este pensamiento y decimos, Señor, ¿a ese lugar tengo que ir? Yo doy gracias al hermano Edgar en ese momento porque me enseñó esto, que a veces no importa, digamos, dónde tengamos que ir, lo importante es ir para cumplir con la voluntad del Señor. Volvemos a lo que dijo el Señor a Felipe. Por tanto, levántate y ve al desierto. Muchas veces el Señor nos va a mandar a lugares donde realmente no vamos a encontrar nada ni saber nada. Hace poco, en una reunión que estábamos teniendo con unos hermanos, una hermana me dijo, pero Mario, ¿es de verdad predicar así, digamos, levantando la voz, va a llegar la palabra? Y yo le dije, mi hermana, yo sé que no va a llegar, digamos, lo que yo diga, pero la palabra del Señor sí va a llegar. La palabra del Señor nunca vuelve vacía por más que estemos en el desierto. Alguien siempre ha de recibir la palabra del Señor. Vamos a continuar con la historia y qué más nos enseña Felipe en toda esta odisea o este trabajo que le encomendó el Señor. Fíjense, primero, ¿qué es lo que nos está enseñando acá? Ser atento, digamos, a la instrucción del Señor. Obediente, aunque sea lo más raro que pueda llegar a ser, porque nunca conocemos los propósitos del Señor. Recuerden, Felipe obedece, se va al desierto y yo me lo imagino a Felipe esperando en el desierto algo que pase, ¿sí? Imagínense en el desierto donde no había nada. Estamos hablando de en esa época donde un carro pasaba, puede llegar a pasar dentro de días o horas, no sabemos cada cuánto pasaba. Pero el Señor ya tenía todo preparado y pasa un carro, ¿sí? Y entonces dice la palabra ahí que Felipe ve, digamos, un carro que se acerca. ¿Y qué dice? El Espíritu Santo le dice a Felipe, ve y júntate al carro. Esto lo dice en el versículo 29. Veamos algo más acá que nos está enseñando. El Señor jamás le ha pedido a Felipe, Felipe, anda, ponete adentro del carro y comienza a predicarle. Jamás nos va a pedir el Señor que vayamos a una iglesia o nos pongamos así de prepo a decir, bueno, ustedes son falsa doctrina, ustedes son esto, ustedes son herejes. Jamás. Nos está enseñando acá el Señor cómo instruye a Felipe diciéndole, acércate, acércate, no invadas, acércate. Segundo, vamos por la tercera parte. Y fíjense en lo que hace Felipe. Y acudió Felipe, digamos esto, y le oyó que leía al profeta Isaías. Tercer punto importante acá. El Espíritu Santo instruye a Felipe que se acerque con respeto. ¿Sí? Sobre todas las cosas con respeto hacia la otra persona. E instruye que se acerque con respeto. Reitero eso porque es importantísimo. ¿Qué hace Felipe en ese momento? Escucha. Mis amados hermanos, a veces nosotros tenemos, digamos, eso de que como sabemos y como tenemos conocimiento de la palabra, lo primero que hacemos es hablar y hablar y hablar y dar de la palabra. Y nos olvidamos algo fundamental que acá Felipe nos enseña, a escuchar. Mis amados hermanos, es importantísimo aprender a escuchar. Felipe escuchó acá al etíope y escuchó que estaba leyendo algo que no entendía. Y fíjense en la actitud de Felipe. Dice, ¿estás entendiendo? Pero primero Felipe escuchó y ahí le preguntó, ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? Amados hermanos, esto es lo que nos demanda también el Espíritu, aprender a escuchar para luego preguntar. ¿De qué nos sirve agarrar, ir y ponernos de prepo, ponernos, digamos, a hablar y a predicar, si no hemos escuchado la necesidad que tiene este hermano o esta persona de la palabra de Dios? Es fundamental aprender a escuchar a nuestro prójimo. Es lo que nos está enseñando acá. ¿Sí? Dice después que de esto, el mismo eunuco lo invita a Felipe a que se suba al carro. Fíjense, digamos, cómo el Señor tenía todo preparado, cómo el Señor apareja las cosas. Hace un tiempo, ayer o antes de ayer, lo escuché al hermano Edgar en su devocional, que dice que el Señor es el que apareja, y es muy cierto, es el mismo Señor que apareja. Es tal así como hemos escuchado en ese devocional. Primero,
Fíjense, al desierto, donde no había nada, pero el Señor ya había aparejado una cosa, que venga un hombre que necesitaba de la palabra de Dios. Segundo, el Señor dijo, acércate con respeto, no invadas, acércate con respeto y escucha sobre todas las cosas. Escucha a tu hermano, escucha a tu prójimo. Una vez que lo escuchaste, ahí sí comienzas a predicar y a hacer. ¿Están entendiendo cómo es la prédica, cómo va siendo la prédica? Ahora, ¿cómo empieza Felipe de la prédica? No de cualquier forma empieza Felipe la prédica. No empezó diciendo, mira, yo vengo de acá, del desierto, bla, bla. No, porque yo andaba acá con, no sé, yo estaba tan tranquilo. No, le empezó así Felipe la prédica. Fíjense claramente cómo nos dice en el versículo 35. Y entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde las escrituras. Felipe no comenzó de su vivencia y de su experiencia, ni de sus cosas, ni de sus problemas, ni de sus dificultades, ni de dónde venía, sino desde la misma palabra. Si bien en este capítulo nos está haciendo énfasis en la escritura esta, en lo que estaban leyendo eso, nos está dando referencia también de cómo debemos actuar. No debemos comenzar, digamos, una prédica desde las cosas personales, sino desde la misma palabra. ¿Sí? A veces nos cuesta entender esto porque empezamos a decir, bueno, sí, yo quiero ver esto, quiero hacer lo otro, y nos olvidamos que acá lo más importante es la palabra del Señor, ¿sí? Estoy tratando de resumir, hermano, porque acá hay muchísimo, muchísimo jugo. Esto es, la verdad es como naranja de jugo, como digo yo. Hay mucho para exprimir, pero no quiero, digamos, aburrirlo ni atacarlos mucho con esto, pero vayan viendo todos los pasos que va haciendo Felipe. Atento, digamos, a la palabra del Señor, a obedecer, aún siendo en contradictorio, porque el Señor estaba aparejando todas las cosas. Oyó, obedeció, se acercó con respeto y empezó la prédica desde la palabra. Dice una tradición, ¿sí?, de la iglesia antigua, que este Felipe pudo haber sido, ¿sí?, uno de los tantos 70 que fueron, digamos, a predicar, o que el Señor mandó a predicar de a dos. Vamos a eso, donde está escrito eso, para ver, digamos, que lo que el Señor está enseñando a los 70 es lo mismo, ¿sí? Prácticamente lo que está haciendo Felipe. Y esto lo vamos a encontrar en Lucas, capítulo 10, ¿sí? Veamos lo que dice ahí. En Lucas capítulo 10 dice esto: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quien envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde habría de ir él. El Señor comienza, elige a 70 para poder enviar, ¿sí?, de dos en dos. Pero fíjese, hay acá algo importante que también dice el Señor. Y le decía esto el Señor a estos 70. La mies a la verdad es mucha, más los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe más obrero. Me voy a detener un ratito. Este es otro, en sí la palabra en sí es para expandirse muchísimo, pero estoy tratando de resumir al máximo. Vamos a esto. Fíjense en lo que dice el Señor en este solo versículo. La mies a la verdad es mucho. En pocas palabras, y lo voy a traducir a lo coloquial de hoy. El trabajo, la verdad, es mucho. Hay muchas cosas para hacer. Hay mucho por trabajar, ¿sí? Todo este campo hay por sembrar, dice. Rogad al Señor que mande obrero, pero no dice solamente rogad al Señor que mande obrero. Hay una pequeñita palabra ahí que a veces la omitimos. Rogad al Señor de la mies. ¿De quién es la mies? ¿De quién es el trabajo? Del Señor. No es nuestro. Nosotros somos los siervos nada más, los que vendimos a servir. Pero vamos a proseguir un poquito más de esto. Y aquí yo los envío como corderos en medio del lobo. Otro detallito más.
No se crea, mis hermanos, que ir a predicar o evangelizar o a llevar la palabra va a ser fácil. Biblia Libre ha sido atacada muchísimamente por todo esto de dar la palabra de Dios. Y cada uno de los que quiera tomar esta responsabilidad de llevar la palabra de Dios va a tener estos inconvenientes. Nos manda, digamos, al Señor que estemos tranquilos porque Él sabe que nos está mandando a lobos. ¿Sí? Fíjense en el versículo 4 de este capítulo 10, dice así: no llevéis alforja ni calzado, ni a nadie saludéis en el camino. Esto cuando dice a nadie saludéis en el camino es algo interesante. Yo recuerdo una vez estaba con una hermana predicando y le digo, bueno, hermana, hay que predicar allá y fíjate, anda para allá a ver cómo lo hacemos. Recuerdo que esta hermana agarró viaje, pero como las mejores. El problema está que iba tan rápido y como colectivo lleno. Digo, hermana, pero saludaste a tu hermano. No, porque la palabra dice no saludes. No, 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 mis hermanos, no está diciendo que no saludes a nadie. Está haciendo algunos detalles. Está diciendo no se distraigan con pequeñeces, en cosas pequeñas, ¿sí? Con estar saludando. El Señor no nos está mostrando acá, nos está indicando, no nos distraigamos con lo material o con pequeñas cosas. A veces nos distraemos con tantas tonteras, tantas chiquilineadas que tenemos nosotros, que no nos damos cuenta. Nos distraemos, digamos, a ver que si no voy porque aquel hermano, aquello, porque aquello, o por lo otro, porque si a mí no me ungen con aceite de oliva yo no voy, o porque si yo no, mi hermano, no es lo importante esto, no es lo importante esto. Mis hermanos, aquí en Biblia Libre he conocido maravillosos hermanos que no han escatimado en nada ni se han distraído, digamos, por sus cosas. Puedo nombrar a cada uno de ellos y quizás los nombre. Atájense, mis hermanos de Biblia Libre, ministros, porque los voy a nombrar hoy, para que conozcan, digamos, la función y el trabajo que han hecho cada uno de ustedes. Mis amados, el Señor nos pide que no nos distraigamos con pequeñeces. A veces decimos nosotros, Señor, bueno, pero yo no soy ducho en palabra. Algo parecido dijo Moisés y sacó todo un pueblo de Israel. Jeremías, otro que dijo, ay Señor, soy torpe también en palabra. Miren quién es Jeremías. El mismo Pablo dijo, tosco en palabra soy. Mis hermanos amados, no nos distraigamos en pequeñeces ni en cosas que son vanas. Mis amados, a veces hasta en nuestros mismos físicos nos distraemos. Tienen que entender que el servicio al Señor no es una cosa de rosa, que todo lindo y precioso. El mismo Señor dice, los envío como obreros, como a corderos entre lobos. Puedo nombrar y voy a empezar a nombrarlo a cada uno de nuestros hermanos de Biblia Libre para que conozcan y vean, digamos, para dar un ejemplo de lo que cuesta servir al Señor. Empezando justamente, hoy mi hermano Dani lo mencionaba, a nuestro hermano Edgar en oración. Mi hermano Edgar, digamos, ustedes, insisto en esto, lo ven elegante, firme y correcto, digamos, ante las cámaras, en los videos de YouTube, pero es un hermano tan sencillo y simple, con millones de necesidades y problemas e incluso de enfermedad. Pero él no escatima, digamos, en esas pequeñeces cosas, no escatimó para servir al Señor. Y no es que esté alargando y agrandando al hermano Edgar, sino que los voy a nombrar a casi todos, hermano, no son impacientes, sino que estoy diciendo cuánta disposición se pone uno al Señor. Mi hermano David Silva, que está acá presente, yo a veces digo, este hermano David Silva, ¿qué onda? ¿Quién es? A veces digo, es como Homero Simpson, tiene millones de clones. Porque la verdad, digo, ¿cómo hace este hermano Silva? Está en todas las redes, en todos los grupos de WhatsApp. Hermano Silva, ¿cómo haces? Porque no entiendo. Pero este hermano Silva, que ustedes lo ven alegre y demás, ha estado enfermo, ha tenido necesidades, pero no escatimó nada de eso para servir. Dijo, primero es el Señor y después mis pequeñeces, mis distracciones las dejaré. El Señor proveerá, el Señor atenderá.
Y no me quiero quedar con mi hermano Silva solamente, ni nuestros hermanos de Perú, ni hablar los hermanos de Perú, que ellos comenzaron, ahí Dani de Perú, yo recuerdo ver cómo comenzó su iglesia allá en Perú. Mis hermanos, comenzó sobre una vereda tapado con 3 lonas, predicando en la calle, no escatimó, no miró las pequeñeces, cumplió con el mandato de llevar la palabra en medio del desierto y en medio de la nada. Y nosotros nos vamos a distraer, que no tengo, que no puedo, que es desierto, que no sé hablar, que no tengo micrófono, que no tengo aquello. No solo eso, mis hermanos, ya que lo tengo a mi hermano Dani acá, Dani Rivero me refiero. Mi hermano Dani, en Rafael Castillo, un salón gigante, él solo, muchas veces llorando a solas él estuvo, y doy fe de eso. ¿Sabes cuántas veces mi hermano Dani se ha sentido solo y demás? Y no escatimó, aún contra todo eso siguió presentando la batalla estando solo. Y tú sigues ahí, mi hermano, pensando, no, bueno, sí, aquello, lo otro. Pero hay alguien que más admiro de este ministerio, hay alguien que más admiro de todos mis hermanos consiervos que están aquí y que están escuchando, es a una hermana, ¿sí? A nuestra hermana Olga de Venezuela, que no sé si está, no alcanzo a ver, y si está, y si me escucha. Admiro a esta hermana de Dios en Venezuela, en medio de un pueblo arrasado, para que tengan en cuenta y que conozcan a nuestra hermana Olga. Nuestra hermana Olga es una siervaza del Señor, que no escatimó su cuerpo, no prestó atención a estas pequeñeces de su cuerpo. Y fíjense cuáles son las pequeñeces que ella dice. Le dolía el cuerpo, todos los huesos como a dolor de parto. Enferma, postrada a veces en silla de ruedas, no dejó de predicar, no dejó de evangelizar. A llanto de dolor, de sufrimiento y demás, no dejó de predicar. Y ustedes, mi hermano, preguntaría yo, ¿qué están haciendo? Mi misma persona a veces ha padecido un montón de cosas y he tenido hermanas que me han cubierto y me han salvado y me han ayudado muchísimo. Y doy gracias a Dios por esa hermana y ella sabe quién es. No la nombro porque se va a poner nerviosa. Mis hermanos, las pequeñeces cosas que nos distraen a veces nos dejan incumplir la función. ¿Y qué vale es esta función? Que no es una función. Porque si yo le preguntaría a cada uno de ustedes, mi hermano, ¿qué estás haciendo por el Evangelio? ¿Qué estás haciendo por el Señor? ¿Qué estás haciendo por la palabra del Señor? Muchos me dirán, no, yo me estoy preparando, no, yo porque no tengo micro, no, porque yo no tengo lugar, no porque yo no tengo, yo no puedo, yo no sé. No, estoy esperando, estoy esperando. ¿Qué estás esperando? La pregunta es que yo te hago. Algunos dicen, no, estoy esperando que el Señor me instruya, me dé la orden, me diga, a ver, cómo hacer, qué hago. Permítame leerle algo, mis hermanos, para que podamos entender algo fundamental del cristiano. Y acá vamos a leer Mateo 28, ¿sí? En el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos. La pregunta es acá, mi hermano, ¿está pidiendo por favor el Señor? ¿Está diciendo si quieren vayan? ¿Está diciendo si estás bien, si tenés el micrófono, si tenés la ropa adecuada, si tenés la iglesia, si construiste, si tenés algo? ¿O te está diciendo id? Para que entiendan mejor, el verbo es un verbo de orden, está dando una orden directa. Y si nos ponemos a analizar más profundo esto, es una orden que se especifica en los 4 evangelios. En los 4 evangelios dice lo mismo. Vayan y hagan. No estoy diciendo que, bueno, el primero que vaya ya se presente. No, prepárense porque así como lo leímos ahí recién en Felipe desde la palabra, un hombre que se había instruido,
Acá tenemos varios hermanos que ya están instruidos para servir al Señor y aún siguen pensando en qué hacen. ¿Sabes, mi hermano, que si estás instruido y no estás cumpliendo con esto, ya estás desobedeciendo al Señor? Lamento decir esto y lamento de ser un poco tremendo con esto. Y alguno me dice, bueno, pero yo no. Mi hermano, David mismo dijo al principio, hoy son otros los recursos que tenemos y otras las posibilidades. Y la pregunta es, ok, mi hermano, digamos que tú no tienes, digamos, la facilidad de palabras y demás. Yo preguntaría, ¿cuánto has compartido los videos? ¿Cuánto has dado la palabra a través de la... Miren, les voy a decir un número que quizás muchos no lo han notado. ¿Saben cuántas veces se ve el video o cuántos suscriptos tiene Biblia Libre? Más de 300.000 personas. ¿Sabes cuántas veces se comparte el video? Miren qué pequeño detalle podemos llegar a hacer y estar evangelizando. Solo compartir. Obvio, preferentemente estaría bueno que cada uno tome el arado y comience a arar a servir al Señor como el Señor dice, a arar, a predicar, a discipular, a enseñar la palabra de Dios. Mis amados, muchos dicen, bueno, pero yo soy un instrumento que no sirvo, que realmente no tengo, digamos, mucha palabra. Ya lo nombré a Moisés, a Jeremías y demás. A veces nos preocupamos cómo somos, como instrumentos, como demás. Mis amados, permítanme hacer una alegoría, una ilustración. Esto creo que se lo he contado a los hermanos de Argentina o en alguna congregación ya no sé dónde, ¿sí? Uno de los problemas míos, soy de memoria tremenda. Y yo, uy, qué rico, no me llevo. Y digo, permítame ilustrárselo esto con esta historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos comenzaron a emigrar, muchos comenzaron a emigrar por todo el mundo. Uno de los que tanto emigró era un gran músico, un gran violinista, que fue a Nueva York, ahí a la tierra de David. David todavía no había nacido, ¿no? O creo, quiero suponer eso. Era un gran violinista. Para los que saben de instrumentos musicales y de música, este violinista iba a Nueva York a tocar un violín que se llama Stradivarius. El Stradivarius es un instrumento extremadamente refinado, costoso y que suena, digamos, de lo mejor de los tops. El día ese, digamos, en el Central Park de Nueva York, se agolpó miles y miles de personas a escuchar el Stradivarius como sonaba. Todo el mundo ahí, miles de personas amontonadas. Se salió a escena, digamos, este hombre con el violín, con el Stradivarius. Comenzó a tocar y todo el mundo lloraba, se deleitaba, digamos, con la hermosa sinfonía que tocaba con este famoso Stradivarius. Terminada la pieza que tocó este famoso director, músico, lo alzó al Stradivarius, este violín carísimo, lo mostró a la gente y dijo, acá está el Stradivarius. La gente ovacionó, lagrimió y demás. ¿Qué hizo este músico? Inmediatamente lo agarró, lo rompió y lo destruyó contra el piso. La gente se agarró la cabeza y se horrorizó, diciendo, ha roto el Stradivarius. El Stradivarius está roto. Millones de dólares ha roto en la cabeza y el sonido más fino lo ha roto. Una vez que la gente dejó de murmurar y el músico, el director agarra y dice, calma, no era el Stradivarius, era un violín cualquiera. El Stradivarius es otro. Y lo mostró al original. ¿Qué estoy queriendo decir a mis hermanos con esto? Que no es importante el instrumento, sino quien toca. No es importante, digamos, tú como persona, sino la palabra que tienes que llevar. No es importante todo lo que puedas padecer, sino como la palabra que tú puedas transmitir. Mis amados hermanos,
A veces perdemos tanto tiempo y nos damos tanto contra la pared diciendo, ay, donde hay una iglesia de sana doctrina, David hace una broma, no se acerca a tal iglesia y eso, pero eso es real. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú, mi hermano? ¿Te estás creyendo más importante como instrumento y no le estás dando la posibilidad al director? ¿Cuándo vas a ponerte mano a la obra? ¿Cuándo vas a obedecer al Señor cuando te dijo, pon tu nombre en lo que voy a decir? Ve y predica, ve y comparte mi palabra. ¿Cuándo te vas a poner? Hoy yo te lo estoy preguntando yo, mi hermano, pero sin ser extremista, va a llegar un momento que vas a estar enfrente del Señor y te lo va a preguntar Él. ¿Qué hiciste con todo lo que te enseñaron y te enseñé yo? ¿Dónde está el fruto de todo lo que aprendiste? Bastaban 10 segundos para que compartas la palabra que aprendiste y no lo hiciste. 10 segundos son 2 botones en los recursos de hoy tecnológicos que tenemos. Y quizás también tengas el recurso de poder enseñar en tu casa, en tu palabra, en cualquier lugar, mi hermano, y no los estás haciendo. Amados hermanos, insisto, perdonen, a mí me preocupa muchísimo que haya tantos miembros en iglesias con conocimiento, lleno del Espíritu Santo, perdón la expresión que voy a usar, obeso de la palabra, pero no comparten la palabra. ¿Cuándo te vas a decidir, mi hermano? ¿Cuándo vas a comenzar a cumplir con el mandato del Señor? Vuelvo a repetir una cifra. 300.000 suscriptores en Biblia Libre. América Latina, Norteamérica, Europa. Todos están necesitando un despertar nuevo. El mundo está contaminadísimo, perdido. Y nosotros simplemente estamos engordando en palabras sin compartir. Simplemente es esto, mi hermano. Un mandato acá hecho por un Jesús. ¿Qué estás haciendo, mi hermano? Ya tienes el cómo. Atento, obediente, respetuoso, aprendiendo a escuchar y siempre desde la palabra y con el conocimiento del Señor. Dios los bendiga, hermano. David. Damos gracias al Señor por ese mensaje maravilloso. Qué buena reflexión, mi hermano querido. Un abrazo a la distancia para las personas que desean congregarse por el lado de Argentina. Pueden conectarse a la página web www.biblialibre.org /inclinada Argentina. Así que mis hermanos, no hay excusa. El hermano acabó de dar su mensaje. Es lo que está escrito. No hay excusa para no congregarse. Qué lindo que es congregarse entre hermanos, amigos, darse un abrazo. Quiero visitar al hermano allá en Rafael Castillo. Quiero tomarme ahí un tiempito para conversar, para interactuar. Tengo esto que no entiendo, este texto bíblico. Bueno, siéntense. Pero mi hermano, haga el esfuerzo. Mucha gente dice... Y atentos con esto, ¿no? Mucha gente dice, ay, pero eso está muy lejos, eso está, ¿a cuánto tiempo está desde tu casa? Eso está como 45 minutos. Ok, vamos a ponerlo de esta manera. Digamos que usted tiene un familiar y de repente le da ¿cómo es un stroke en español? Un derrame cerebral, ¿cómo es? ACV, y le da un derrame y necesita volar rápido. Llame al 911, llame a la ambulancia para que tome a ese familiar, para que lo lleve rápido al hospital. Mi hermano, usted no lo piensa 2 veces, usted simplemente llama y ¿a cuánto tiempo está? Bueno, eso está a 1:30, el hospital más próximo. Bueno, es más o menos así. Es la prioridad que usted le pone, mi hermano. Se está tratando de la palabra de Dios. Indistintamente de cuánto tiempo se va a tomar usted saliendo de su casa hasta llegar al lugar donde se van a congregar con los demás hermanos. ¿Me hago entender? Ahora, es importantísimo. Es importantísimo porque usted no sabe las bendiciones que se pierde al no congregarse. Usted no puede participar de la cena del Señor, no puede, el mismo hecho de ver a los hermanos.
El mismo hecho, claro, alguien va a decir, no, pero que resulta que si ya todos están predestinados, ¿ya para qué? Mi hermano, es el medio de gracia que Dios ha dado para nosotros, la locura de la predicación. Porque es una locura la palabra de Dios para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios para salvación, dice el libro de Romanos. Así que mis hermanos queridos, les hago esta exhortación y a la vez una invitación. Si tienen una iglesia de sana doctrina, mis hermanos, vaya, asista, haga el esfuerzo, levántese un poco más temprano. Cuando nosotros no éramos cristianos, en el pasado, gastábamos demasiado tiempo en cosas irrelevantes, cosas innecesarias, mejor dicho, cosas que desagradaban a Dios. ¿Por qué no sacar tiempo para escuchar la palabra, para ir a visitar ahí a los hermanos en Argentina? Entonces, si usted no sabe la dirección todavía, bueno, conéctese www.biblialibre.org /Argentina. De igual manera, /Perú, /, así sucesivamente. Y usted va a ver la dirección. ¿Sabes qué? Voy a ir allá a congregarme con mis hermanos. Vaya, no se pierda esa bendición de encontrarse con sus hermanos. Usted no sabe, mi hermano, usted no sabe qué necesidad puede estar pasando la otra persona y de repente una palabra, un mensaje que usted escuche, tiene que haberle pasado. Esa es la palabra que estaba esperando. Señor, tú estás hablando a mi vida. Has confirmado lo que yo necesitaba saber. Pero mi hermano, ¿cómo va a saber si usted no va a escuchar el mensaje? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos una interpretación de las Sagradas Escrituras, lo hacemos basado en las Sagradas Escrituras. No lo hacemos basado en sueños, visiones ni tantas cosas, pues que ya usted sabe, como dijo el hermano Mario, hay muchos lugares que están contaminadísimos del mensaje adulterado. Pero mis hermanos, siempre hay un remanente. Dios se ha guardado un remanente escogido desde la eternidad pasada y los va a llevar hasta la eternidad futura. Así que no pierda la esperanza. No se ponga a perder tiempo llorando. No hay iglesia de sana doctrina. Ya, nomás hay que venir el Señor. No, póngase a orar. Exponga ese problema al Dios de la gloria para que Él en su misericordia le conceda no solamente este lugar para congregarse. Quién sabe si de pronto le da hasta un trabajo. Y con ese trabajo usted ya puede conseguir recursos para poder de pronto comprarse en algún futuro, aunque sea cualquier cosa que tenga 4 ruedas y usted llega ahí. Pero no se olvide de llevar a los hermanos también que no tienen 4 ruedas para llegar allá a ese lugar, etcétera. Si se da cuenta como nada es coincidencia, absolutamente nada. Así que mis hermanos queridos, Dios los bendiga. Y cierro esta transmisión con un mensaje. Todos pueden acompañarnos a Lucas capítulo 9. Versículo 62. El hermano Mario dijo algo bien cierto, porque mucha gente puede estar infladísima, obesa, de tanto conocimiento de la palabra, como hay muchísimos que se saben la Biblia de tapa a tapa, hasta los mapas, que dijo el Señor: en esto sabréis que son mis discípulos, en que se amáis los unos a los otros. Una manera de amar al prójimo es compartiendo la verdad, el mensaje de salvación. Pero ¿qué dice Lucas capítulo 9, versículo 62? Y Jesús le dijo, escúchelo bien, ninguno, no dice alguno, no, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Se lo pongo en pantalla para los que están viendo la transmisión. Lucas 9, 62, apúntelo. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Si usted ya ha sido o está participando de esa bendición de conocer el mensaje de salvación, la sana doctrina, y se queda estancado, vea, ahí está el mensaje. Eso no lo digo yo, eso no lo dice el hermano Mario, él no se lo ha inventado. Ahí está el mensaje. Así que mis hermanos queridos, que el Señor me los bendiga. Nos vemos. ¿Qué le parece, mi hermano Mario, si nos despedimos con una oración? Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos, mis hermanos, ahí donde está. Amado Padre Santo, gracias te damos una vez más, porque en tu misericordia has permitido que podamos entender este mensaje. Este mensaje ha sido directamente desde tu persona hacia nuestro corazón y lo recibimos. Padre, qué buena exhortación que tenemos, que hemos recibido todos.
Porque muchas veces sabiendo todo lo que debemos hacer, Padre Santo, no lo hacemos. Porque nos distraemos en pequeñeces, en cosas irrelevantes en esta vida. ¿Qué es lo más importante? ¿De qué se trata la vida? La vida se trata de que te conozcan, Padre Santo, que tú has enviado a Jesús el Señor. De eso se trata la vida. De conocer perfectamente quién nos ha creado, quién vino a este sistema de cosas, a esta tierra, quién vino, quién murió por nosotros, quién se levantó de los muertos y quién está por venir por segunda vez con poder y gloria, con todo su ejército de ángeles. Gracias te damos porque no vamos a vacilar en perder el tiempo en cosas irrelevantes, en cosas innecesarias, en cosas que definitivamente no te agradan. No podemos perder el tiempo. Los días son malos. Los días son malos. Así que, Padre, te pedimos humildemente, acompáñanos, ayúdanos, danos ese denuedo para llevar el mensaje, para que no nos tiemblen las piernas en medio de situaciones difíciles, en lugares donde aparentemente el mal puede ganar, donde son lugares peligrosísimos. Nuestro hermano Pablo no tuvo miedo. Es más, hasta predicaba en la cárcel. Gracias, Padre, por este mensaje. Lo atesoramos en nuestro corazón. Lo llevamos hasta el día en que nosotros cerremos nuestros ojos para siempre. Lo vamos a tener presente y lo vamos a poner en acción. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Nos vemos en una próxima transmisión, si el Señor lo permite.